Hola, mi nombre es Alan Flores Rodríguez y participo en el encuentro de Joven a Joven con mi graffiti de Euclides y los números primos, con la asesoría del maestro José Antonio Robles Pérez. Para comenzar, en pantalla se muestra mi dibujo que tiene como principales aspectos algunos números colocados en desorden, el matemático en el centro, que es Euclides, arriba está su nombre. Abajo de este está colocada una frase que es la respuesta a una pregunta que daré a conocer más adelante en el video. Y está también una fórmula que también daré a conocer qué relación tiene esta fórmula con los números primos. Así que para comenzar, les daré un breve resumen sobre quién es Euclides y algunas de sus aportaciones. Euclides es también conocido como el padre de la geometría. Fue un matemático de la antigua Grecia, famoso gracias a su libro Elementos, un tratado matemático y geométrico que se compone de 13 volúmenes. Los Elementos es considerado uno de los libros de texto más divulgados en la historia, además de que también es el segundo en número de ediciones publicadas después de la Biblia. En estos 13 volúmenes se recopila gran parte del saber matemático de su época. Entre lo que recaba esta serie de libros, se habla sobre la importancia de los números primos, vinculado a un teorema de Euclides, que es el teorema fundamental de la aritmética. En este teorema se establece la importancia de los números primos, ya que estos, por así decirlo, son la base o los ladrillos que construyen los demás números positivos enteros. Antes de continuar, quisiera darles a conocer primero qué características deben de cumplir los números para ser clasificados como números primos. En mi dibujo solo están colocados números primos y la condición que cumplen todos los números que están en mi dibujo es que solo son divisibles entre 1 y ellos mismos. He de resaltar que también el número 2, además de ser primo, también es par. Muy bien, ahora que ya sabemos qué condiciones deben de tener los números para ser primo, explicaré qué significa la palabra primo. La palabra primo es, por así decirlo, la manera de evolución del término primus, que se traduce como primero. Digo esto resaltando lo anterior dicho sobre el teorema fundamental de la aritmética, sobre que, por decirlo de una manera, los números primos son los primeros antes que los demás números enteros, ya que de estos mismos se componen los demás números enteros positivos. En el sentido de que todo número entero positivo puede construirse como productos de números primos de una única manera. Es decir, que cualquier número entero mayor a 1 se puede escribir de manera única, salvo en el orden. Esto fue una de las razones por las cuales investigué sobre Euclides y sus números primos, y por ello coloqué la fórmula en mi dibujo. Pero realmente yo me quería centrar más en los números primos sobre cuántos números primos existen. Sabemos que hay infinidad de números, pero realmente no nos dan. En la escuela, a veces los maestros no nos suelen explicar de manera detallada el porqué de esto, así que yo se los daré a conocer. De manera irónica, Euclides descubrió esto, ya que primero teorizó que estos eran finitos, o sea que los números primos tenían un final, para después realizar una serie de análisis que lo terminaron llevando a una contradicción. Este método se le conoce como método de reducción a lo absurdo, que básicamente consiste en lo anterior.
realizar una hipótesis y mediante analogías nos termine dando una contradicción. Entonces, regresando al teorema, este nos dice que los números primos eran finitos, por lo que al último número primo se le conoce como P. Luego se construyó un nuevo número, que sería la multiplicación de todos los números primos llamado n. Esto con el fin de sumarle 1 para darnos como resultado un nuevo número llamado m, que, como nos podremos ir dando cuenta, claramente es mayor que p. Pero no se puede saber a ciencia cierta si m era un número primo, por lo que surge esta duda de que si es un número primo o no. Pues realmente sí sería un número primo, ya que pues m está conformado de n y n tiene todos los números primos, entonces debería ser divisible entre ellos mismos, ¿no es así? Pero el problema aquí es que al sumarles 1 dejan de ser primos automáticamente. Un ejemplo claro sería el número 3 que se le suma 1, entonces este daría como resultado 4 y dejaría de ser un número primo. Entonces ya no puede ser un número primo m, ¿verdad? Pues si nos ponemos a analizarlo un poco más, nos daremos cuenta que si m no es divisible entre otro número que no sea él y 1, cumple con la condición. Por ello, es el método de reducción al absurdo que se conoce que los números primos no tienen un último número. Así que la respuesta a mi pregunta de cuántos números primos existen la respuesta sería mi frase que está en mi dibujo, que sería más que cualquier cantidad de números primos dada. Muy bien, esto sería lo principal sobre mi dibujo, pero quisiera agregar que mi mayor atractivo para empezar cuando investigué sobre Euclides fue acerca de que se le conocía como el padre de la geometría, ya que quizás no lo sepan o quizás sí, pero el dibujo realmente es un conjunto, cualquier dibujo es un conjunto de figuras geométricas, por lo que a mí fue lo que más rápido relacioné cuando cuando nos dieron la oportunidad de realizar un dibujo relacionado con las matemáticas. Así que agregando eso también fue una de las razones por las cuales seleccioné este tema sobre hablar sobre Euclides y la importancia de los números primos. Muy bien, eso sería todo. Gracias por su atención.